Buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2015 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación Pública. Preside este acto el doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior, en representación del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Le acompañan en el presidium la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los integrantes del Consejo Técnico Consultivo del INER, doctor Fernando Castañeda Sabido, doctora Erika Gabriela Panivano, doctor Ricardo Pozas Torcasitas, maestro Salvador Rueda Smithers, doctor Enrique Semo Caleb y la doctora Gloria Villegas Moreno. También se encuentra el doctor Aurelio de los Reyes García Rojas, galardonado con el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios. Damos la bienvenida a los galardonados con los premios INER 2015 a la trayectoria e investigación histórica, así como a los tesistas que nos acompañan. Agradecemos la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Del doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Escucharemos la presentación de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Muy buenas noches, señor subsecretario, señoras y señores consejeros, queridos maestros y maestra, galardonados este año por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, distinguidos invitados, señoras y señores. Un día como hoy, justo a esta hora, hace 105 años, inició el movimiento revolucionario convocado por Francisco I. Madero. 43 años después, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien había participado en el movimiento revolucionario, creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos para rescatar los documentos de este proceso que dio nacimiento al México del siglo XX. Órgano de consulta del gobierno federal en materia de historia nacional, a partir de entonces el INER se ha abocado a investigar, enseñar y difundir la historia que nos constituye como nación. En 1987, el instituto instituyó el otorgamiento de distinciones y reconocimientos a personas físicas y morales que hicieran aportaciones significativas al conocimiento de nuestra historia. Primero se creó el Premio Salvador Azuela sobre la Revolución Mexicana en honor a nuestro fundador, quien dirigió la institución los primeros 30 años de su existencia. El doctor Salvador Azuela se formó en la Escuela de Leyes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e hizo en el INER una obra magna, rescatando documentos de la Revolución, difundiendo su conocimiento desde los libros de texto hasta la universidad, en donde estableció la cátedra Historia
de la Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posteriormente, en 2004, se estableció el Premio José C. Valadez sobre el rescate de memorias y testimonios en reconocimiento al historiador sinaloense, autor de la primera historia integral de la Revolución, quien rescató los testimonios de los revolucionarios en el exilio, publicados por el INERM con el título La Revolución y los Revolucionarios. Y también fundó la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En su prolífica obra, Valadez estudió lo mismo los procesos históricos desde los orígenes de la República Mexicana, el porfirismo y la Revolución, que hizo biografía de los personajes más importantes de estos procesos y cultivó tanto la historia política como la social y la cultural. Este 2015, el INERM reconoce con el Premio José C. Valadez de Rescate de Memorias y Testimonios al doctor Aurelio de los Reyes, investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Originario de la ciudad de Aguascalientes, desde su tesis de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, se dedicó a estudiar los orígenes del cine mexicano, tema que continuó en su tesis doctoral en el Colegio de México. De su obra podemos destacar Con Villa en México, testimonio de los camarógrafos norteamericanos en la Revolución, México, un siglo de imágenes, 1900-2000, programas de espectáculos públicos ilustrados por José Guadalupe Posada, entre otros muchos. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Universidad Nacional en Investigación en Artes 2007 y el Premio Jean Mitry 2013, máximo reconocimiento internacional a quien rescata y escribe sobre el cine mudo. El doctor de los Reyes es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, quien lo propuso para el Premio José C. Valadez, que hoy recibe por su rescate de testimonios fílmicos de la historia de México. También en el 2004, el INERM creó el Premio Manuel González Ramírez para reconocer el rescate de fuentes y documentos históricos. El historiador nacido en San Juan del Río, Querétaro, quien fuera fundador de la Cátedra de Historia de la Revolución Mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria, se dio a la tarea de compilar los planes y manifiestos políticos de nuestra historia y publicó el epistolario de Ricardo Flores Magón, y entre sus obras destacan consideraciones históricas sobre la Constitución de 1917, la política diplomática del presidente Obregón, el codiciado Istmo de Tehuantepec y la expropiación petrolera ante el derecho internacional. El Premio Manuel González Ramírez 2015 lo recibe el licenciado Luis Prieto Reyes por su rescate de fuentes documentales para la historia de Michoacán y de personajes michoacanos como Francisco J. Mújica y Lázaro Cárdenas. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Luis Prieto coordinó el rescate de las historias de los habitantes de la Ciénega de Chapala, reuniendo miles de horas de entrevistas conservadas en el Archivo de Historia Oral del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas. También impulsó el estudio antropológico sobre la migración de la población michoacana a Estados Unidos. Luis Prieto ha promovido la investigación histórica por medio de la organización durante 36 años ininterrumpidos de las Jornadas de Historia de Occidente, en las que investigadores nacionales y extranjeros han analizado temas relevantes de la historia nacional y regional desde la época prehispánica hasta la actualidad. En 2010, el INERM estableció el Premio Daniel Cosío Villegas sobre Historia del México Contemporáneo,
quien se formara en la UNAM como abogado, fundador del Colegio de México y del Fondo de Cultura Económica y coordinador de la Historia Moderna de México, escribió textos sobre la historia contemporánea de nuestro país que se volvieron clásicos de su tiempo, como el sistema político mexicano, el estilo personal de gobernar y la sucesión presidencial, entre otros muchos. El premio Daniel Cosío Villegas 2015 lo recibe el doctor Víctor Orozco, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro emérito de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Originario de Pascual Orozco, municipio de Guerrero, en Chihuahua, el doctor Orozco es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Fue fundador y director de la revista Cuadernos Fronterizos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la revista Cuadernos del Norte. Sus investigaciones abarcan la historia del norte de México, de las comunidades apaches, en particular del estado de Chihuahua, así como la historia contemporánea de nuestro país. Entre sus obras destacan Chihuahua, Sociedad, Economía, Política y Cultura, las guerras indias en la historia de Chihuahua, reflexiones sobre la historia nacional, Chihuahua hoy, visiones de historia, economía, política y cultura en 9 volúmenes. Para los centenarios, los premios que otorgaba el INERM se centraron solo en la trayectoria. Fue en 2013 que se restablecieron también los de investigación y se crearon los premios Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en historia social, cultural y de género, y Berta Ulloa en la investigación sobre historia diplomática de nuestro país. La doctora Clementina Díaz y de Obando fue pionera en el estudio de la historia social y cultural. Investigó lo mismo las costumbres y la vida cotidiana de las élites y de las clases populares que la historia de la universidad, de la ciencia, el arte y la crítica literaria. La autora de Los afanes y los días, una historia de la Escuela Nacional Preparatoria, un enigma de los ceros, los veneros de la ciencia mexicana, los cafés en México en el siglo XIX, invitación al baile, arte y espectáculo y rito en la sociedad mexicana, entre otros, en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua señaló: las mujeres fueron durante el siglo romántico devoradoras de toda clase de novelas, históricas, sentimentales o simples folletines, les daba lo mismo. Y es que en estas novelas se encontraban siempre protagonistas, siempre objeto de idolatría y admiración, y muchas veces en el ensueño de la novela columbraban también la emancipación prometida de esas formas morales más libres que disfrutaban los personajes, liberación por la que combatirían escribiendo novelas y organizando congresos. Este año, el premio Clementina Díaz y de Obando lo recibe la doctora Ana Lau Jaivén, profesora investigadora de tiempo completo, titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Formada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con posgrado en la Universidad Iberoamericana, la doctora Lau es profesora en la especialización y maestría de estudios de la mujer y el doctorado de ciencias sociales. Sus líneas de investigación son la teoría de género, la historia de las mujeres durante los siglos XIX y XX, la historia oral y la historia urbana. Ana Lau es una de las investigadoras más destacadas en estudios de género e historia de las mujeres en México. Entre sus obras destacan La nueva ola del feminismo en México y Mujeres y Revolución, publicada por el INERM, entre otras. En 2006, el INERM amplió su campo de estudio a las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, no solo del inicio del siglo XX, sino del siglo XIX,
la Revolución de Independencia y de Reforma. En 2007, el INERM creó el Premio Ernesto de la Torre Villar sobre la Independencia de México. Quien fuera investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos legó obras fundamentales sobre el proceso independentista, como los Guadalupes y la Independencia, la Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano, entre otras muchas. Este año recibe el Premio Ernesto de la Torre Villar Rodrigo Moreno de la UNAM por su tesis doctoral Las Fuerzas Armadas en el proceso de consumación de la independencia. En 2006 se instauró el Premio Gastón García Cantú para reconocer al autor del socialismo en México en el siglo XIX, el pensamiento de la reacción mexicana, las invasiones norteamericanas y la intervención francesa en México. Este año, el Premio Gastón García Cantú, especializado en la reforma liberal, lo recibe el maestro Axel Solórzano de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por su tesis de maestría Resistencia yaqui frente a la construcción y consolidación del Estado-Nación mexicano, dos identidades en pugna. El jurado otorgó también 3 menciones honoríficas a tesis sobre este período de Dulce Tapia, Martín González y Luis Pablo del Colegio de México. Nuestro fundador, el doctor Azuela, escribió: la independencia significó el principio de la brega contra las instituciones que hacían de México una colonia. Esa brega prosigue dramática durante la jornada de la Reforma en el programa de separar la Iglesia del Estado y nacionalizar los bienes eclesiásticos, y persiste en la Revolución como ímpetu vital de nuestro país, que afirma el espíritu de autodeterminarse y expresar lo más íntimo de su ser. Este año recibe el Premio Salvador Azuela Sebastián Nelson Rivera del Colegio de México por su tesis doctoral Militantes radicales de la izquierda latinoamericana en México, 1920-1934. El jurado además otorgó una mención honorífica a Patricia San Pedro de la UNAM. En un mundo globalizado, el estudio de las relaciones de México con el mundo cobra mayor importancia. Por ello, en el 2013 se creó el Premio Berta Ulloa para reconocer las investigaciones sobre historia diplomática. Formada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Berta Ulloa fue profesora investigadora del Colegio de México, directora de su Centro de Estudios Históricos y consejera del INERM. Sus obras, La Revolución Intervenida o las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, 1910-1914, son una lectura obligada para todo aquel interesado en estudiar a nuestro país en el contexto internacional. Este año recibe el Premio Berta Ulloa Carlos Aguirre del Centro de Investigación y Docencia Económica por su tesis de maestría Los motivos de Don Genaro, la formulación de la doctrina Estrada en 1930. José C. Valadez escribió: solo frente a los documentos que van hablando de hechos consumados, que van retratando a los personajes que en ellos intervinieron, es como se va conociendo nuestro pasado. De ahí la necesidad de preservar nuestro patrimonio documental. Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, pierde toda identidad. De ahí la importancia del trabajo historiográfico, ya que, como escribiera Daniel Cosío Villegas, se puede estar seguro de que la visión política de la historia es siempre parcial y suele ser deforme, y de que la completa y corrige el trabajo del historiador. En el mismo sentido, Gastón García Cantú señaló: deslindar lo cierto de lo imaginado, lo que subsiste de lo transitorio,
para entender la circunstancia mexicana es el trabajo del historiador. Felicidades a nuestros galardonados. En esta ceremonia también contamos con la presencia del doctor Óscar Macín, secretario de la Academia Mexicana de la Historia, el doctor Pedro García Montañez, director general de Cultura Democrática y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, la doctora Gabriela del Valle Díaz, representante del rector de la UAM Azcapotzalco, el maestro Marco Antonio Rascón Córdoba, coordinador interinstitucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. A continuación, los invitamos a ver la proyección del video sobre los premios INERV 2015. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México tiene como misión fomentar la investigación, el estudio y la difusión de las revoluciones que han definido a nuestro país. Cada año, el INERM otorga premios a la trayectoria e investigación histórica, reconocimientos que con su nombre rinden homenaje a destacados historiadores. El premio José C. Valadez, instaurado en 2004, distingue el rescate de memorias y testimonios. Lleva el nombre del insigne historiador sinaloense, autor de la Historia Integral de la Revolución, quien rescató los testimonios de los revolucionarios exiliados en Estados Unidos, publicados por el INERM en 8 volúmenes con el nombre de La Revolución y los Revolucionarios, entre muchas otras obras. Este año, el premio José C. Valadez lo recibe el doctor Aurelio de los Reyes. Mi madre tenía una caja como unas 400 imágenes de fotografías que intercambiaron entre familiares en el siglo XIX, desde que llegó la fotografía a México. Era una especie como de Facebook del siglo XIX, porque iban con el fotógrafo, como casi cada año, cada 2 años, a hacer el registro. Les impresiona mucho el paso de la edad fijo en una imagen. Y entonces empezaron a intercambiar fotografías. El cine, descubrí que era un documento, y el valor de las vistas de aquel entonces es la imagen que nos dan de la revolución, porque no es lo mismo la fotografía fija que la fotografía en movimiento. Las películas sobre el viaje de Madero, por poner un ejemplo, de Ciudad Juárez a México, que sencillamente es espectacular. Entonces, ni el periódico, ni los estudios historiográficos, ni las fotografías dan esa dimensión, ese dinamismo de la movilización del país, de las masas campesinas, por una causa política. Eso solamente lo da el cine. Entonces tiene su propia especificidad también como testimonio histórico. Cuando yo trabajaba en una oficina en Casa William Mayer, yo tenía 15 años, era office boy. Me dijo, mira, te voy a enseñar a hacer un pegamento bien bueno. Dice, vas a una farmacia. Dice, compras una botella de acetona y le echas cachitos de película. Y a los 8 días, dice, vas a tener un pegamento estupendo. Y luego esas películas, pues eran El Puño de Hierro y El Tren Fantasma. Entonces, ya traía yo esa vocación, se me hizo monstruoso lo que estaba haciendo, porque lo que hacía era diluir los letreros de las películas que estaban en una latita aparte. Esas películas que ahora son, junto con Tepeyac, las 3 películas del cine mudo mexicano más o menos completas que se conservan. Para la tesis de doctorado había ya estudiado al Sindicato de Trabajadores Cinematográficos, entonces necesitaba yo redondear ese estudio y leí la historia de la Revolución Mexicana de Valadez y ya me sorprendió su manera de abordar el movimiento obrero. Me explicaba con mayor claridad las organizaciones radicales de los años 20. Yo creo que mi contribución principal ha sido el abordar la historia del cine mudo en México con profundidad, desde luego. Yo creo que esa es mi principal aportación. El premio Manuel González Ramírez se creó en 2004 y reconoce el rescate de fuentes y documentos históricos. Este premio lleva el nombre de quien fuera fundador de la asignatura de Historia de la Revolución Mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Reconocido por su acuciosa labor al compilar documentos sobre la revolución en la región noroeste del país,
testimonios sobre la guerra del Yaqui y las relaciones fronterizas entre México y Estados Unidos, entre otros. Este año, el licenciado Luis Prieto Reyes es galardonado con el premio Manuel González Ramírez. Luis Prieto vive la historia, es parte de su persona, está integrada a él, lo tiene en la piel. Entonces seguramente desde que nació, él tiene interés por la historia. No puede entender el mundo si no entiende que ha habido un proceso de cambio, que hay un propósito de las personas. Él es un hombre ecuménico y lo mismo lee sobre la historia de Francia que la historia de España, que la de Roma, que la rusa, que la mexicana. Es un hombre de intereses universales. Promovió durante muchos años la creación de un archivo de historia oral en la región de la Ciénaga de Chapala, pero también un archivo testimonial con intereses antropológicos. Asimismo, él hizo las transcripciones y la publicación de las cartas de Francisco J. Mújica y de la documentación del archivo del general Mújica. Ha trabajado los documentos en torno a la expropiación petrolera y en general al gobierno del general Cárdenas. Luis Prieto propiamente nos ha abierto la brecha a los investigadores para que podamos trabajar en la historia. Él lo que ha hecho es amueblarnos el mundo a muchos historiadores para poder abrevar en la historia regional michoacana. Nunca se arredró ante trabajos importantes de campo, siendo él de profesión abogado. Él siempre estaba cerca de la gente en el campo y estaba escuchando y tomando nota y viendo la manera de rescatar sus historias. Desde 2006 se instauró el premio Daniel Cosío Villegas para distinguir las aportaciones en investigación histórica sobre México contemporáneo. Quien fuera el fundador de la Casa de España, que después se convertiría en el Colegio de México, fue el coordinador de la historia moderna de nuestro país y uno de los más importantes especialistas en la historia del México contemporáneo. El premio Daniel Cosío Villegas lo recibió este año el doctor Víctor Manuel Orozco. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando tendría probablemente unos 9, 10 años, le leía a mi padre en voz alta las memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, porque en mi pueblo en aquella época no había todavía luz eléctrica. Y entonces mi padre, para ahorrarse él, leerlas directamente en unas lámparas que había de petróleo, pues yo se las leía, ¿no? Mi abuelo era carnicero ahí en el pueblo, era el propietario de una carnicería. Y curiosamente era una gente muy ilustrada, tenía ahí abajo de la trastienda libros de historia. Recuerdo que él me prestó varias novelas de la Revolución Mexicana, como las de Francisco L. Urquizo. Me prestó varias novelas de Juana Mateo sobre el siglo XIX mexicano, y todo eso pues me fue orientando, me fue atrayendo mucho hacia la historia. Bueno, la historia, al tratar de encontrar una explicación a los fenómenos, al tratar de encontrar constantes en esta multiplicidad de razones que explican un proceso histórico, pues está haciendo ciencias. Por ejemplo, daría un caso: cuando yo estudio el norte mexicano y veo la despoblación, la fragilidad de los asentamientos y el despoblamiento que existió a lo largo del siglo XIX o hasta finales del siglo XIX, advierto que la concentración de la propiedad de la tierra es una causa de por qué estuvieron tan despoblados esos territorios. Y veo que eso sucedió en todo el mundo, como que hay una ley, no una ley física obviamente, pero una ley que nos dice que entre más se concentra la propiedad, más desciende la población, y entre más se fragmenta la propiedad, aumenta la población. Pero la historia no solamente es eso, también es un arte, porque el historiador no es un notario, no es alguien que registra y está anotando ahí nada más los hechos históricos. Tiene que hacer uso
de un lenguaje, de un léxico, de una escritura bella, estética, persuasiva, genuina, auténtica. Una tercera vertiente de la historia diría que también se trata de una lucha, de una pugna entre la veracidad, la veracidad que tiene que tener el compromiso con la verdad que debe tener el historiador, contra las imposturas. Don Daniel Cosío Villegas, yo creo que inspiró y acercó al oficio de historiador y de analista político a medio mundo en este país, ¿no? Y pues yo soy uno de tantos y tantos inspirados por el trabajo de este eminente mexicano. En el pasado reciente, la historia regional era así como el patito feo entre los historiadores. Se veía como una especie de insumo. Yo creo que esa visión es equivocada. En realidad, la validez, la valía de un estudio histórico no depende para nada del número de personas o de la cantidad de kilómetros cuadrados que abarca el territorio donde se producen el escenario geográfico, donde se producen los acontecimientos. Porque en realidad lo que ganan en amplitud estas historias generales lo pierden en profundidad. Estas historias regionales tienen que ser capaces de mirar el bosque, de mirar la foresta en general para ubicar dónde estamos, pero la historia regional, además de ver este bosque, pues es capaz de ver el escarabajo que va subiendo, vamos poniéndolo así en un símil ilustrativo, que va subiendo el tronco del árbol y que puede ser el adelanto de una plaga que va a acabar con el bosque. Entonces es capaz de ver ese detalle también en pequeño, ¿no? En 2013 se instituyó el premio Clementina Díaz y de Obando para reconocer la trayectoria en historia social, cultural y de género. La doctora Díaz y de Obando dedicó su vida a la docencia y a la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en la historia de la universidad y de las instituciones educativas, el pensamiento científico, el arte, las costumbres y la vida cotidiana de las élites y de las clases populares. Este año, el premio Clementina Díaz y de Obando lo recibe la doctora Ana Lau Jaivén. Siempre me gustó la idea de estudiar el pasado a través del presente. ¿Cuáles son mis interrogantes? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Y a partir de ahí respondérmelos en el pasado. De ahí empezó mi interés por las mujeres. Yo empecé haciendo la historia del feminismo en México, reconstruyendo a partir de la historia oral la historia del feminismo en México, que no se había hecho, del feminismo de los 70s, que es de donde surge también la historia de las mujeres. Sí hay historia de las mujeres antes, pero no tiene una perspectiva feminista. Los feminismos ahora, porque son muchos, sí, han empezado como un movimiento social. Y son movimientos sociales que han cambiado totalmente la faz del mundo, no solo en México, sino en todo el mundo. Trabajé a las mujeres en la Revolución Mexicana y trabajé a una mujer que siempre me interesó y con la que he vivido casi toda la vida, toda mi vida académica, que es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que fue una mujer que creó un periódico, que luchó en la revolución, que fue zapatista, que fue anarquista, que se peleó con los Flores Magón, que se peleó con todo el que se dejó, porque era una mujer muy fuerte y no tenemos suficientes biografías de mujeres para poder armar como una genealogía de mexicanas. Hay ahora una corriente que se llama el giro biográfico, en donde estamos trabajando biografías de mujeres. Es toda una revisión de diferentes fuentes. Ya no es solo el archivo ya se consta de
las fotografías, de los cuadros, de la historia oral, de los mismos sujetos y de las mismas mujeres que están contando su historia, de la prensa. Y en ese sentido te lo voy a relacionar con lo que hacía doña Clementina Díaz y Obando. Ella fue una investigadora minuciosa, tan minuciosa, que utilizó los periódicos, utilizó la literatura para escribir su trabajo. Era una investigadora acuciosa y siempre trae a cuenta a las mujeres. Buscaba la justicia, los derechos, lo que ahora consideramos los derechos humanos. Las estudiosas que queremos saber sobre cómo viven en el siglo XIX, Clementina Díaz y de Obando es una fuente fundamental. Las feministas damos miedo. No sé por qué, solo porque pedimos derechos damos mucho miedo, fíjate. Y yo creo que ahora, con una beta que hay sobre los estudios de género y los estudios de las mujeres, ¿sí?, se abre la posibilidad también de que la historia, que es como que la ciencia que más resistencia tiene a la historia de las mujeres, pueda entrar. El premio Ernesto de la Torre Villar reconoce la investigación histórica sobre la independencia de México. El doctor de la Torre dedicó gran parte de su vida a la cátedra. Quien fue investigador emérito de la UNAM, es autor de más de 200 textos sobre el proceso independentista de nuestro país. Este año recibe el premio Ernesto de la Torre Villar el doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la tesis Las Fuerzas Armadas en el proceso de consumación de independencia, Nueva España, 1820-1821. La investigación histórica sobre la reforma liberal es reconocida con el premio Gastón García Cantú, quien fuera destacado periodista e historiador. Escribió obras fundamentales sobre las invasiones norteamericanas, la reforma y la intervención francesa. Este año, el premio Gastón García Cantú lo recibe el maestro Axel Alfonso Solórzano de la Rosa, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por la tesis Resistencia yaqui frente a la construcción y consolidación del Estado-Nación mexicano, dos identidades en pugna. El premio a la investigación sobre la Revolución Mexicana lleva el nombre de nuestro fundador, Salvador Azuela, quien dirigiera al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana durante 3 décadas, rescató los documentos y testimonios de la Revolución Mexicana e hizo una obra monumental. El doctor Azuela creó la Cátedra de Historia de la Revolución en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este año recibe el premio Salvador Azuela el doctor Sebastián Nelson Rivera, del Colegio de México, por la tesis Militantes radicales de la izquierda latinoamericana en México, 1920-1934, prácticas políticas, redes y conspiraciones. La investigación sobre historia diplomática lleva el nombre de la doctora Berta Ulloa, quien fuera una distinguida investigadora y catedrática del Colegio de México. Abordó en su obra las relaciones internacionales durante la Revolución Mexicana. Este año, el premio Berta Ulloa lo recibe el maestro Carlos David Aguirre Cortés, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, por la tesis Los motivos de Don Genaro, la formulación de la doctrina Estrada en 1930. A continuación, en nombre del secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, el subsecretario de Educación Superior, doctor Salvador Jara Guerrero, hará la entrega de los reconocimientos a la trayectoria e investigación histórica. Premio Clementina Díaz y Obando a la trayectoria en Historia Social, Cultural y de Género, doctora Ana Lau Jaivén.
Premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, licenciado Luis Prieto Reyes. Premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo 1968-2000, doctor Víctor Manuel Orozco Orozco. Premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios, doctor Aurelio de los Reyes García Rojas. Premio Ernesto de la Torre Villar en investigación histórica sobre la independencia de México, doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez. Premio Gastón García Cantú en investigación histórica sobre la Reforma Liberal, maestro Axel Alonso Solórzano de la Rosa. Premio Salvador Azuela en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, doctor Sebastián Nelson Rivera Mir. Premio Berta Ulloa en investigación sobre historia diplomática de México, maestro Carlos David Aguirre Cortés. Lo recibe en su nombre su hermano, el ingeniero Francisco Augusto Aguirre Cortés. Se entregan las siguientes menciones honoríficas. Maestro Martín Humberto González Romero. Doctor Luis de Pablo Jamequén. Doctora Dulce Regina Tapia Chávez. Doctora Patricia San Pedro López. Procederemos a escuchar las palabras del doctor Aurelio de los Reyes García Rojas, galardonado con el premio José C. Valadez. Sí, ¿perdón? Gracias. Bueno, pues en primer lugar, agradezco al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México el premio de que he sido objeto al recibir el
bueno, el premio José C. Valadez, sobre el cual diré algunas palabras sobre este historiador. Historiador innato en cuya obra se percibe un diálogo con El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, publicado en 1934, y con Crisis y porvenir de la ciencia histórica de Edmundo Gorman, publicado en 1947. Sin duda dialoga con otras obras de su contemporaneidad, pero, dada la limitación del tiempo, me centro en estas dos. Sin estudios académicos y sin becas ni puesto académico en una entidad educativa, para dedicarse a la profesión de historiador, de ahí su independencia de criterio y el valor de su obra. Sus preguntas sobre el pasado, inicialmente, y su nacionalismo después, lo condujeron a la historia. Cuando en 1941 salió a la luz su primer libro sobre el porfirismo, Leslie Bird Simpson señaló que, a su juicio, con dicha obra Valadez pretendía, lo cito, restaurar la monarquía en México y establecer el Estado confesional. Termina la cita. Esa, dice Valadez, grotesca afirmación, lo llevó a expresar con claridad su intención de historiar. Cito a Valadez: ni vino a conturbar mi ánimo, ni menos a modificar mi obra. Por el contrario, llegó para encender mayor pasión a mi amor a México y me enseñó la necesidad de dar prontitud y redondez y honor a la historia de todo cuanto en el país haya tenido propensión a cimentar la nacionalidad mexicana. Porque, ¿qué otro motivo sino el de buscar afanosamente el sentido y la esencia de todo lo mexicano ha de mover al investigador? Su frase, todo cuanto en el país haya tenido propensión a cimentar la nacionalidad mexicana, explica por qué abordó valientemente para su época personajes y episodios conflictivos en la historiografía mexicana. Su estudio sobre Santana lo publicó en 1936. Lucas Alamán, líder del Partido Conservador, en 1938. El porfirismo en 1941. José María Gutiérrez de Estrada, otro de los líderes conservadores, en 1943. Y el Segundo Imperio en 1976. Cito a Valadez: no por devaneos o sutilezas o antimexicanidades o absolutismos de tales hombres se les ha de colocar en el valle del vilipendio. La historia no es la ciencia llamada a extirpar épocas o individuos. Esa tarea pertenece, en todo caso, a la política. Mi propósito, siempre guiado por mi amor a México y a las libertades, y sin que ello me origine conflicto interno alguno, mi propósito, repito, es ir al alcance de todas las huellas, bien superficiales o bien profundas, de lo mexicano. Porque, ¿de qué otro modo, si no es transponiendo los prejuicios, los embelecos y las cominerías, puede encontrarse la raíz de nuestros males y la sombra de nuestros bienes? Termina la cita. Esto lo conduce a criticar a la historiografía de su época, como veremos más adelante. Su propósito historiográfico inicial consistió en guardar memoria de los hechos pasados, según lo indica en la introducción a su investigación sobre los orígenes del movimiento obrero, su primera obra, escrita en sus tempranos años 20, nacido en Mazatlán el 1 de diciembre de 1899. Escribió, sin duda, motivado por la lectura de La madre de Máximo Gorki y quizá por el triunfo en 1919 de los radicales de la Revolución Rusa. Inició su estudio en 1921, tenía 22 años, en medio de penosas dificultades económicas, lo dice él, como secretario del Buró de la Internacional Sindical Roja. Lo publicó el diario argentino La Protesta en 1927. Tal parece que el triunfo de la Revolución Rusa contribuyó a su radicalismo y propició su militancia y contribución a la fundación del Partido Comunista en 1921 y de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, de la que llegó a la Secretaría General. De ahí la solidez de sus convicciones liberales. Se exilió en Los Ángeles en 1928 al mostrar su simpatía por Francisco Serrano en la sucesión presidencial. A partir de entonces, cito, hizo de la historia mexicana oficio y devoción, escribió su hijo Diego. En Los Ángeles continuó su reflexión sobre la historia de México, simultáneamente a su autoformación. En 1930 dio forma a su estudio sobre el movimiento obrero, que el diario argentino publicara en 3 partes, pero vio la luz hasta 1984, después de su muerte, acaecida en enero de 1976. El tema y el tratamiento resultaron conflictivos.
Cito, nosotros no editamos bombas de dinamita, le dijo Salvador Novo cuando le propuso su publicación. Su vida en Los Ángeles parece haber motivado su reflexión sobre Santa Anna y la pérdida de México de más de la mitad del territorio, estudio publicado en 1936, germen de su breve historia de la guerra con los Estados Unidos, publicado en 1947 en el centenario de dicho conflicto. Cito a Valadez. Nace aquí una historia pesimista encargada de reunir los males y desechos y desechar los bienes, y en la que saltan los vicios y se escatiman las virtudes, y los mexicanos, por tanto, dudan de sí mismos, condenan lo que les es propio y se entregan a lo extraño. Piérdese así los filetes de la dignidad y con ello el respeto que merece la historia de la patria, escribió en el prólogo. Su trato con los exiliados mexicanos por la Revolución desarrolló su inquietud por abordar dicho fenómeno. En 1937 publicó su estudio sobre el general Rafael Buelna. Al año siguiente inició la traza de su proyecto de la historia de la Revolución, que lo condujo al porfirismo, necesario antecedente, cuyo primer volumen vio a la luz en 1941. 7 años después, en 1948, publicó la continuación y en 1963 los 10 volúmenes de la Revolución Mexicana que llegan hasta el régimen de Adolfo López Mateos. El oficio hizo al historiador, palpable en la utilización del aparato crítico. En su estudio sobre Alamán, la procedencia de la información la indicó por capítulos, mezcla bibliografía, archivos y hemerografía. En el porfirismo, trabajo más profesional, escribe él, dice, no solo para verificar hechos e ideas, sino para que puedan servir de guía a quienes se interesen en profundizar, he seguido el sistema de nota al calce. Aunque tiene la desgracia de distraer la atención del lector, es, por otra parte, elemento de prueba y motivo para ampliar investigaciones particulares. Termina la cita. Estudios posteriores carecen de notas al arbitrio de Valadez, seguro de la solidez de su información por las fuentes documentales que la respaldan, lo que veremos más adelante. Su profesionalización la llevó a criticar la historiografía de México y a confrontar a Samuel Ramos y a Edmundo Gorman. Crítica historiográfica. En la introducción a su estudio de Santa Anna, publicado en 1936, sintetiza su enfrentamiento con la historiografía sobre el polémico caudillo, actitud crítica repetida en cada uno de sus estudios. Cito a Valadez. Un día tropecé con una figura que, a través de la historia política, fue de oro, fue de plata y fue de cobre. Estaba cubierta de barro, era necesario ponerla al descubierto. Así lo hice y me encontré frente a Antonio López de Santana. Le miré a los ojos, ausculté su corazón, le medí los puños. Dejó de ser para mí la figura de cobre, de plata o de oro y se convirtió en hombre. Con el hombre comienzo estas páginas y con él también las termino. En su introducción al volumen 2 de la historia del porfirismo, critica la historiografía oficial porque leyéndola, lo cito, crecimos odiando todo lo acaecido en nuestra patria en los 2 primeros tercios del siglo pasado, puesto que los historiadores del Estado solo nos hacen conocer los horrores de la traición y del crimen para realzar la magia pacifista del porfirismo. No repasar esa edad mexicana por obsecuencia a quienes denigraron los valores de una nacionalidad formada con insurrecciones corpóreas y espirituales frente a un golfo de ambiciones exóticas, era antipatriótico. Tal es el origen de los afanes para hacer espléndida y fructífera una historia aoficial, como él le llamó a la tendencia independiente, ¿verdad? Martín Luis Guzmán y Alfonso Junco, a su juicio, motivados por el nacionalismo de la posrevolución, iniciaron la historia aoficial, de la cual se deduce, se consideraba a sí mismo continuador con sus estudios de los conservadores del siglo XIX y el porfirismo. Esa nueva corriente, el medio académico la calificaba de revisionista. Su contacto con dicho medio se estrechó en 1941 con su cátedra de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Tanto a Martín Luis Guzmán como a Alfonso Junco los toma críticamente. Al primero lo citó por su visible inclinación a la novela y a la voluptuosidad de sus descripciones, y al segundo por no abandonar ciertos recursos ultramarinos. Su experiencia en la diplomacia enriqueció su crítica, lo cito,
Difícil ha sido hallar en nuestro medio poco universalizado y todavía más cortamente estimulado la reunión de las tres virtudes principales de una vocación histórica: la insaciabilidad inquisitiva, la laboriosidad continua y permanente y el desmenuzamiento con pulsa y armonía de las cosas entre sí y en su unidad. Termina la cita. Expresó concluyente en la nota al lector de su obra cumbre, Historia del Pueblo Mexicano desde sus orígenes a nuestros días, publicada en 1967. Diálogo-confrontación con Samuel Ramos. Deduzco que entre sus lecturas formativas estuvo El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, publicado en 1934 durante sus años formativos, por el cambio inicial de su objetivo de historiar. Guardar memoria de los hechos pasados lo sustituyó por el afán de llegar a la esencia de lo mexicano, como lo expresó en su introducción al volumen 2 de su estudio sobre el porfirismo, como lo hemos visto en la cita que antedicha. De la misma manera que pretendía hallar, estudiar, organizar y explorar la esencia de la Revolución Mexicana, de la que concluyó era la de haber sido una revolución rural. Dicha esencia la llevó a penetrar el alma y el cuerpo de la vida y del pueblo mexicano, según sus propias palabras. De manera similar al objetivo de Samuel Ramos de explorar, cito a Samuel Ramos, regiones del alma mexicana. Si con la ayuda del psicólogo Alfred Adler, Ramos pretendía llegar a la esencia del mexicano, Valadez lo haría con la historia. A lo largo de sus respectivos discursos, con palabras similares o diferentes, ambos insisten en dicho objetivo, aunque difieren en conclusión. Apoyado en el psicólogo, para Ramos el mexicano adolecía del complejo de inferioridad. Valadez lo refuta categóricamente, cito a Valadez: nada desasosiega a un mexicano como esas páginas cubiertas con lomeríos de infidencias y falsedades, porque menospreciando hombres, sacrificios y heroísmos, causan el desánimo de los pueblos y los hacen creer en una inferioridad que no poseen. Edmundo O'Gorman. De la misma manera, con O'Gorman existen contactos y divergencias. Coincide en la crítica a la historiografía, aunque O'Gorman se refiere específicamente a la historiografía científica o naturalista, practicada por colegas suyos, de los que no da el nombre, de la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que Valadez se refiere a la historiografía oficial iniciada en el porfirismo. Dice O'Gorman: este viejo truco, el de la imparcialidad y objetividad de las ciencias, ha venido sosteniendo hasta nuestros días el engaño en que se funda la historiografía científica tradicional. No por otro motivo las especulaciones filosóficas inspiran tanto terror a los historiadores. Aquí se está refiriendo a sus colegas. Lo disimula mucho, entonces no da nombres, pero les está clavando la flecha o la espada. Entonces, no por otro motivo, las especulaciones filosóficas inspiran harto terror en los historiadores de la escuela. Desde luego aquí se refiere a la escuela cientificista, pero al mismo tiempo da veladamente que es la Facultad de Filosofía y Letras. Es muy mañoso, muy sutil. Pero por lo que sigue es por lo que uno deduce, no, es que se está refiriendo a la facultad. Quité otros pasajes donde habla de horror y de pistolas, porque sí a mí me llegó, a ti yo creo también, ¿verdad? Que sacaron a relucir una pistola a O'Gorman. Entonces, al calor de esta animosidad, O'Gorman escribió. Entonces dice: filosóficas inspiran tanto terror a los historiadores de la escuela, y por eso también, con un celo digno de mejor causa, rehuyen sistemáticamente, con gestos despectivos, ya ven que es muy puntual, índice de su temor, todo examen, a toda discusión acerca de los fundamentos de sus actividades. O'Gorman alude al afán de sus colegas de publicar documentos sin análisis crítico, como prueba de lo que queda de épocas anteriores, en lugar de intentar una comprensión profunda de tales documentos como simples vehículos que nos pongan en contacto con la historia como existente, se toman como si fuesen el pasado mismo, aceptados los relatos y testimonios como si fuesen la cosa misma que relatan y atestiguan, se convierten en la finalidad del conocimiento sin crítica historiográfica. Valadez tenía pasión por los documentos, pero a diferencia de los colegas aludidos por O'Gorman, los utilizaba críticamente para comprender la historia.
Tal parece que las observaciones de O'Gorman estimularon a Valadez para, en su historia del pueblo mexicano, enfatizar la aportación documental de la historiografía de México desde la época colonial. Para su historia de la Revolución, dice haber reunido cerca de 60,000 documentos, entre impresos, manuscritos y grabaciones electromagnéticas, además de otras colecciones privadas. Cito a Valadez: los archivos de las viejas sociedades mutualistas de México, una parte del archivo del Gran Círculo de Obreros y los periódicos socialistas, tanto mexicanos como extranjeros, fueron fuentes principales para escribir su historia del movimiento socialista en México. Cito: gracias a una valiosa documentación, dice Valadez, llegada a sus manos, escribió los apuntes históricos sobre Teresa Urrea. Con documentación no consultada previamente, construyó sus estudios, en particular menciona los de Santana, Alamán, Gutiérrez de Estrada y Porfirio Díaz. Su investigación la llevó a cabo no solo en archivos nacionales, sino en el del extranjero, incluido el Medio Oriente, cuando laboró en la diplomacia. O'Gorman critica el evolucionismo de las ciencias naturales, trasladado a la historiografía científica o naturalista. Cito a O'Gorman: sin reserva y sin comprender bien lo que se está diciendo, el historiógrafo científico habla de fenómenos económicos y políticos, de organizaciones, de juventud y senectud de los pueblos, de células sociales, de crecimiento, de desarrollo y de evolución. Y es que, arrastrada por sus propios postulados, la historiografía no puede menos de ver en el hombre y en la sociedad algo que evoluciona históricamente, del mismo modo que la zoología y la botánica entienden que los animales y las plantas tienen una historia evolutiva. Termina la cita. En 1941, 6 años antes de la publicación del ensayo de O'Gorman, Valadez estructuró su historia del porfirismo en dicha forma evolutiva. Cito a Valadez: solo el orden biológico era el único capaz de ir midiendo los diferentes motivos y momentos de una historia. De aquí resultó una división que orgánicamente indicaba 3 grandes edades: la del nacimiento, la del crecimiento y la muerte. En 1948, soslaya la observación de O'Gorman al sostener la misma estructura en la continuación de su estudio. Como era de esperar, en una contemporaneidad, el criterio independiente de Valadez, un académico fuera de la academia, reaccionó a los escritos de 2 académicos, Samuel Ramos y Edmundo O'Gorman, el historiador. En la crítica a sus colegas, O'Gorman plantea de que a su juicio debe ser un historiador verdadero, lo que a su juicio debe ser un historiador verdadero. Este no debía tener una especialidad, eso lo demuestra Valadez. No tenía propiamente una especialidad, entonces está reconociendo que es un gran historiador. Tampoco nunca dice nombres. Me fallan los lentes. Debía estar el historiador en una situación desde donde, a través de los documentos y la tradición, se ponía en contacto con la realidad, su realidad histórica, y se reconoce en ella al revelar su estructura, lo cual es claro en la independencia del juicio de Valadez y en sus palabras, al abordar la figura de Santana. Valadez tampoco se queda en lo que en la interpretación tradicional se decía del personaje, al rechazar los supuestos que eliminó al criticar la bibliografía sobre el personaje, de lo cual ya hice la cita. La voy a repetir. Dice: un día tropecé con una figura que a través de la historia política fue de oro, fue de plata y fue de cobre. Estaba cubierta de barro, era necesario ponerla al descubierto, así lo hice y me encontré frente a Antonio López de Santana. Le miré a los ojos, ausculté su corazón, le medí los puños, dejó de ser para mí la figura de cobre, de plata o de oro y se convirtió en hombre. Continúo con el perfil del historiador ideal de O'Gorman. El verdadero historiador, dice O'Gorman, no elige el tema arbitrariamente ni encuentra el tema ya hecho, cito a O'Gorman. Es algo que en parte se le impone, puesto que por tema entendemos condiciones de su existencia en un momento dado. Su libertad empieza por el reconocimiento de esas condiciones, las cuales además no deben considerarse como formando un marco rígido, inmutable y predeterminado. La situación está constituida por el pasado propio,
por el mundo en que se es y por la libertad de la existencia. El tema auténtico, pues, no es otra cosa sino un índice de la manera en que es dable a un hombre asumir en un presente dado su propia existencia en cuanto ella es constitutivamente histórica. Otras palabras de Valadez relacionadas con Santana vuelven a mostrar al historiador ideal perfilado por O'Gorman. Cito a Valadez. Aunque en un principio mi plan de trabajo se reducía a la historia militar de la guerra de Texas, hube de emplearlo. Quise conocer a un hombre y el hombre a quien buscaba me empujó hacia otros hombres. Pretendí poner en movimiento al ejército mexicano y el ejército me llevó a la sociedad. Traté de vivir los instantes de miseria, de sufrimiento y de esperanzas de un pueblo y el pueblo me condujo a una época de su vida. Busqué la causa de una tragedia y la tragedia me hizo revisar diferentes factores. Entonces no tenía un tema lo lleva a otro y a otro. En el fondo, las palabras de O'Gorman parecen esconder un reconocimiento al gran historiador que fue José C. Valadez. No me queda más que agradecer, a nombre también de los premiados, el esfuerzo del Instituto de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México, los premios con los cuales hemos sido galardonados. Pues muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de todas las personas que integran el Presidium, así como a cada uno de los galardonados y asistentes que le dieron realce a esta ceremonia de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2015 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los invitamos al vino de honor que se ofrecerá en el patio contiguo de este instituto. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.